Nicolás Maduro se ha aferrado como nunca a la brujería desde que perdió las elecciones el pasado 28 de julio. Y ahora ya no lo hace de forma soterrada u oculta, sino que exhibe públicamente todos esos amuletos que, está convencido, le servirán para cumplir su máximo propósito, aferrarse al poder. La brujería, el espiritismo y la santería cubana han sido los aliados espirituales de Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro. Y desde hace varios años el dictador lleva consigo en el dedo índice un anillo de piedra verde. Se trata de un anillo que supuestamente le materializó su líder espiritual, el fallecido Sai Baba. Este gurú de Puttaparthi, la India, fue un predicador espiritual que decía ser Dios en la tierra, el creador de todo lo conocido y todo lo desconocido. Cuando fue presidente de la Asamblea Nacional en 2005, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quien lo introdujo en este movimiento espiritual, viajaron directamente a Puttaparthi, al sur de la India, para encontrarse y tener una cita privada con este gurú, con este líder espiritual. Allí, en el conocido ashram de Sai Baba, en el lugar que concentra a cientos de miles de seguidores de este gurú, logró una entrevista privada, Nicolás Maduro, Cilia Flores y un séquito que se llevaron desde Caracas, también fieles seguidores y devotos de este personaje. Allí, después del tradicional acto de oración pública, Nicolás Maduro logra una entrevista privada, él y sus acompañantes, con Sai Baba. Es allí donde entonces ocurrió el supuesto milagro. Sai Baba le preguntó a Nicolás Maduro qué quería que le materializara, y Maduro le dijo un anillo rojo, tal como cuento en mi segundo libro, El dictador y sus demonios. Pero el gurú se negó de forma tajante, dijo que el rojo era el color de la ira, el color de la sangre y de la violencia, y le dijo a un Nicolás Maduro, todavía comenzando con su carrera política, que a él le convenía mucho más y le iba mucho más el color verde porque era el color de la calma y el color de la paz. Quienes acudieron a esta reunión y me explicaron la anécdota nunca van a olvidar cómo Sai Baba pudo ver que Nicolás Maduro tenía un destino marcado de fuerza, de violencia y de sangre. Y le recomendó Sai Baba tener mucha más templanza, tener mucha más paz interna. Sai Baba hizo creer a más de 6 millones de seguidores en todo el mundo que él tenía poderes sobrenaturales, que podía materializar con el movimiento de su mano cadenas o anillos de oro, o incluso vomitar huevos de oro cuando se ponía un pañuelo para hacer lo que muchos consideran que eran simplemente trucos baratos de magia. Pero Nicolás Maduro y Cilia Flores estaban convencidos de que las capacidades sobrenaturales de Sai Baba eran reales, no eran ningún montaje, y se convencieron de que ese anillo fue materializado realmente con ese movimiento mágico de manos del gurú de la India. Desde ese momento, Nicolás Maduro casi nunca se lo quita, lo lleva siempre en su mano derecha, en el dedo índice. Pueden ver aquí el anillo dorado con la piedra verde, la piedra que le dijo Sai Baba que era la que le venía bien para evitar la violencia y para evitar la sangre, algo que nunca pudo contener y que más bien Nicolás Maduro hizo derramar después de haber perdido las elecciones de forma flagrante y completamente contrastada el pasado 28 de julio del 2024. Pero desde ese momento, desde la pérdida de las elecciones, solo el anillo de Sai Baba no es suficiente a un Nicolás Maduro que teme un golpe, que teme que lo desalojen de forma abrupta del poder. Y desde entonces, desde esos días difíciles de julio y agosto del año 2024, lleva consigo también una pulsera. Primero era una pulsera fina, rosada, pero luego con el pasar de los días comenzó a usar una pulsera roja. En el caso de Nicolás Maduro podemos comprobar a través de las fotografías cómo ha ido cambiando, cómo ha ido mutando esa pulsera de protección desde julio y agosto del año pasado hasta estos días. En julio era rosada, como se muestra en esta fotografía del 28 de julio, el día que perdió las elecciones. Pero a partir de agosto comenzó a ser roja y la vemos mucho más gruesa aquí, en esta fotografía, en octubre, y todavía más gruesa en este acto en diciembre de 2024. Y 4 días antes de su toma de posesión fake, aquí la vemos todavía mucho más gruesa y con más nudos, para reforzar esa protección que según Nicolás Maduro necesitaba ante esos días clave.
Ahora la lleva día y noche, 24 horas, en actos privados y en actos públicos. ¿Pero qué significa la famosa y visible pulsera roja? Bueno, en los mundos espirituales, en distintas corrientes, hay un consenso. La pulsera roja protege de peligros y de enemigos. Se utiliza como herramienta de protección y de seguridad ante posibles ataques externos. En la santería, la pulsera roja de los orishas o las deidades suele ir combinada con otro color, roja y blanca, si es ofrecida a la deidad Changó, o roja y negra si es para el Ewa. Pero la pulsera roja de protección es universalmente aceptada como una herramienta de protección, como un amuleto contra los peligros, las amenazas y las malas energías. En la medida en que se iban acercando esas fechas cruciales, esas fechas clave, en enero de 2025, Nicolás Maduro ventilaba cada vez más eso que consideraba objetos y talismanes necesarios no solo para él mismo, sino también para su proyecto político. Y uno de ellos es la famosa espada de Bolívar, que según el propio Maduro se la regaló la familia de Rafael Urdaneta, uno de los próceres de la independencia, y también mostró un objeto mucho más desconocido para todos los venezolanos, el pendón de Pizarro, al que el propio Nicolás Maduro atribuye un poder muy especial por haber sido arrebatado por los ejércitos libertadores, por los indígenas del Perú, al conquistador español en esas luchas por la liberación de América. Al pendón de Pizarro, Nicolás Maduro le ha atribuido un enorme poder simbólico que ha exhibido y que ha pregonado en distintos actos públicos antes de su toma de posesión fake y también después. Aquí la muestra. Aquí tenemos el pendón de Pizarro, que hoy llevamos como estandarte. Avanzar, muchachos. El pendón de Pizarro, pónganse a mi izquierda. Este pendón que ustedes ven, soldadas, soldados, lo llevamos ahora en la Caracas bolivariana, en la Caracas libre. Este pendón fue llevado por Francisco Pizarro, sangriento conquistador de Sudamérica, asesino del último emperador inca Atahualpa, quien manchó con sangre toda su historia para descuartizar a los pueblos aymaras y quechuas del sur de América. Fue clavado precisamente encima del Templo del Sol en 1534, diciembre, por esta época, y 290 años después, también por esta época, un día como hoy, el gran mariscal de Ayacucho entraba con sus tropas victorioso a la ciudad del Cusco, antigua capital del Imperio Inca, y los pueblos aymara, los pueblos quechuas, los herederos de Atahualpa salieron a entregarle el pendón de Pizarro, vencido, derrotado y a sus pies como libertador victorioso en la batalla de Ayacucho. Y aquí lo tenemos, rendido, como tiene que estar, frente a nuestros ojos y ante nuestros pies, los imperios o quienes tengan complejos de imperio. Como producto de nuestra reivindicación de Sucre, de Ayacucho, como producto de haber resucitado el pendón de Pizarro, recientemente en Lima sacaron de una tumba como un zombi la estatua de Francisco Pizarro y la colocaron ofensivamente para los pueblos de la América, para los pueblos del Perú, en una plaza central del centro de Lima. Y podrán poner a Pizarro en una plaza de Lima, pero en Caracas está el pendón, rescatado por las armas libertadoras de Bolívar, de Sucre y del Ejército Unido Libertador. Vamos a ver quién va a poder más en el siglo XXI. Si el fascismo recolonizador o la fuerza inmensa de los herederos y herederas de Sucre, de Bolívar, de los libertadores y libertadoras. La pelea
Con la espada de Bolívar, Nicolás Maduro quiso volver a apelar a los rituales clásicos del chavismo, la conexión con los próceres y la petición de deseos a los antepasados a quienes exhiben pidiendo ayuda para su gesta y para su proyecto político. La espada de Bolívar, uno de los símbolos predilectos del chavismo, ha sido endulzada en uno de los salones en el propio Palacio Presidencial de Miraflores. Allí con caramelos y velas, dicen los responsables de ese salón, que se endulza al espíritu del libertador para que siga protegiendo, creen ellos, a quien dirige los destinos del país desde ese Palacio Presidencial. Cuando asistí personalmente al Palacio de Miraflores, al conocido como Salón de la Patria, o llamado por algunos el Salón de la Brujería, pude comprobar con mis propios ojos cómo efectivamente en el centro del salón, en una posición protagónica, se encuentra la espada de Simón Bolívar en un recipiente acristalado y encima velones y también caramelos, miel y pétalos de rosa. Con todo ello, explican los responsables de ese salón, del llamado popularmente como el Salón de la Brujería, el libertador, el alma del libertador, está completamente endulzada. Y en las paredes y en los pasillos de este salón también estaban presentes las deidades de la santería cubana, como el ancla real de un viejo barco que fue llevada a Miraflores para encarnar el espíritu de la deidad de los mares, Yemayá, según la santería cubana y tan presente también en el chavismo. Por cierto, y abro paréntesis, en este salón también pude presenciar en el libro oficial de visitas, donde sus visitantes describen las experiencias casi religiosas que tienen en ese lugar, como Nicolás Maduro Guerra, popularmente conocido como Nicolásito, el único hijo de Nicolás Maduro, aseguraba que había experimentado una sensación increíble, una sensación espiritual nunca vista en ese lugar donde, dicen los responsables de Miraflores, pululan y campean los espíritus de los libertadores. En ese lugar, me explicó el propio responsable del Salón de la Patria, en aquel entonces, Chepín López, se realizan sesiones espiritistas, tal y como explico, tal y como cuento en mi libro Los Brujos de Chávez. Mostrando y exhibiendo en público de forma protagónica la espada de Bolívar y también ahora su nuevo fetiche, el pendón de Pizarro, Nicolás Maduro quiere unir sus destinos al de los destinos de los libertadores de la patria. Quiere unir su destino, o eso lo hace ver, o así lo hace entender, a aquellos que triunfaron y liberaron Venezuela hace más de 200 años. Y después de todos los fetiches, la superchería y también esos rituales de protección que ha mostrado en vivo y directo Nicolás Maduro, llegó el día D, llegó el 10 de enero, y entonces Nicolás Maduro ordenó organizar su toma de posesión fake en un lugar poco habitual, en el Salón Elíptico de la Asamblea Nacional. Allí en su toma de posesión, Nicolás Maduro no quiso apelar a los próceres tradicionales, sino a otros, mucho más utilizados, mucho más recurridos en el espiritismo y en la religión de María Leonza en Venezuela. Jura usted, en el nombre de Dios Todopoderoso, jura por el legado infinito de Simón Bolívar, libertador de la América del Sur, jura por nuestros ancestros primigenios y jura por su honor respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela y principalmente cuidar con lealtad y amor al noble pueblo venezolano en su camino para conseguir la prosperidad y la gloria. ¿Lo jura? Ante esta magna Asamblea Nacional, Poder Legislativo de la República, ante visitantes y delegados de 125 países, ante el pueblo de Venezuela, juro por Guaycaipuro y los pueblos indígenas, juro por Pedro Camejo, el negro primero, y José Leonardo Chirinos, juro por Bolívar, por Sucre, por Urdaneta, por Manuel Azaña, juro por la memoria eterna de nuestro amado jefe y comandante Hugo Chávez, y juro por el histórico, noble y aguerrido pueblo de Venezuela,
ante esta Constitución que haré cumplir todos sus mandatos, que haré cumplir todas las obligaciones de la Constitución y las leyes de la República. El cacique Guaycaipuro, el negro primero, y solo le faltó la tercera potencia, María Leonza. Nicolás Maduro ha asegurado en varias entrevistas que era un hombre poco creyente, pero una vez que conoció a Hugo Chávez y siguió sus pasos, comenzó a ser muy creyente y, aunque no lo ha dicho abiertamente, también muy supersticioso, tanto como su predecesor, que consultaba constantemente a brujas también para protegerse en los momentos de mayor peligro. Hugo Chávez acudía con frecuencia cuando tenía algún problema a la negra Cristina, la bruja, la hermana de su amante Herman Marxman. Y Nicolás Maduro, siguiendo sus pasos, también acude a un conocido consejero espiritual, pero este se encuentra en Miami. Se trata del también militar o ex militar Enrique Rodulfo, quien también es seguidor de Saibaba y lo ha acompañado a Nicolás Maduro desde hace muchos años. Desde el momento en el que ni siquiera soñaba con ser presidente, Rodulfo le dijo que iba a alcanzar la silla presidencial de Miraflores. Esto es lo que atestiguan los amigos y personas cercanas a Enrique Rodulfo, que vive en una conocida urbanización de lujo en Miami y que allí está rodeado o ha estado tradicionalmente rodeado del mundo de la vieja farándula de los años 80 y 90 en Venezuela. Personajes de la música y también de la televisión han rodeado en los últimos años a Enrique Rodulfo, quien es también conocido por cobrar hasta 90.000 euros por consulta a empresarios venezolanos. Rodulfo, como otro de los acompañantes de ese viaje de Nicolás Maduro a Puttaparthi, al ashram de Saibaba, como Oscar Dorta, su traductor, y también como la hija de un empresario venezolano, Macarem, que hoy está dirigiendo empresas de telecomunicaciones en Venezuela, pasaron del mundo espiritual, del mundo saibabístico, al mundo de los negocios de Nicolás Maduro. Y en ese viaje, en ese recorrido del mundo místico al poder real, Nicolás Maduro ha hecho cada vez más guiños habituales a la iglesia evangélica, al invitar a pastores y a convertirse él mismo en un pastor en el propio Palacio Presidencial de Miraflores. Aunque esta creencia religiosa está reñida con toda adoración de imágenes y rituales que Nicolás Maduro ha predicado en los últimos años, lo ha arropado en esta última etapa. Perdónanos porque te dimos la espalda. Perdónanos porque nos fuimos detrás de dioses extraños. Perdónanos porque adoramos dioses, Señor, que no eras tú. Perdona nuestro pecado, nuestra inmoralidad, nuestra corrupción. Perdona, Señor, nuestras faltas. Como autoridad de esta patria, te pido perdón en nombre de mi gobierno y de mi pueblo por los pecados de la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la pereza y todos los pecados que se hayan podido cometer como nación. Perdónanos, sana nuestra tierra. Ahora su hijo Nicolásito ha sido el designado, ha sido el encargado para lidiar, para tratar todos los temas de política religiosa en un Estado en teoría laico. Vamos a ver qué dice la Constitución, esa reforma de la Constitución que ya están haciendo de forma oculta y de forma soterrada. Pero teme la Iglesia Católica que pueda comenzar a ser perseguida tal como lo hace otro dictador afín y amigo a Nicolás Maduro, Daniel Ortega en Nicaragua. Los temores tienen fundamento. Desde la época de Hugo Chávez se le ha querido restar poder a la Iglesia Católica, cuya cúpula tradicionalmente siempre ha sido crítica y adversaria al chavismo. Por eso la política religiosa, primero de Hugo Chávez y después de Nicolás Maduro, pasaba por incentivar, por dar dinero a pastores evangélicos y ahora, y mucho más reciente también, a babalaos y a sacerdotes de muchas otras confesiones para intentar hacer surgir otro tipo de religiones diferentes a la católica. En esta nueva línea política, babalaos, chamanes y también pastores evangélicos se han mostrado más cercanos con Nicolás Maduro y también con Nicolásito, que ha heredado, entre otras cosas, el carácter y el espíritu supersticioso de su padre. Y ante las crecientes señales de superstición, el anillo, la pulsera roja, el pendón de Pizarro o la espada de Bolívar,
Ahora, justo en estos días también, el gobierno venezolano ha decidido la restauración de otro monumento que la creencia popular asegura que también tiene altas dosis, alta carga de brujería. Se trata de este monumento dorado que representa al cacique Guaycaipuro y que también fue erigido en la autopista antiguamente conocida como Francisco Fajardo y ahora rebautizada también como Indio Guaycaipuro. ¿Y por qué crecen las creencias? ¿Por qué crecen las versiones de que esta restauración de un monumento, algo normal, algo convencional, podría encerrar también alguna especie de ritual oculto? Vayamos a un ejemplo reciente, la estatua de María Leonza, que fue retirada de su emplazamiento original, también en la misma autopista, pero en la altura de la Universidad Central de Venezuela, y enviada a este centro de estudios para que fuese restaurada. Resulta que esa obra original, pero en su lugar todavía permanece una réplica. Y mucha gente de muchas tendencias espirituales se pregunta por qué han retirado la estatua de María Leonza, donde se realizaban rituales, que tenía una enorme carga energética, una gran carga simbólica, según todas las personas avesadas en este tema, y se ha decidido cambiar por una nueva. ¿Encierra la nueva estatua algún tipo de trabajo, algún tipo de ritual o de hechicería para perpetuar al chavismo en el poder? El chavismo no nos ha dejado de sorprender con peculiares rituales públicos y privados, desde la exhibición de los huesos del libertador Simón Bolívar en un acto transmitido por televisión de madrugada, hasta oraciones a las deidades de la santería cubana para pedirle por la sanación de Hugo Chávez. Simbología peculiar, extraña y fetiche en la Asamblea Nacional, tal como denunció Ramos Alupe en su momento, o en los monumentos de la nación. Cada vez que el chavismo tiene un problema, cada vez que el chavismo se siente en peligro, redoblan la apuesta. Y la pregunta es, ¿hasta dónde llegará el próximo acto de brujería?